Buenas tardes para todos. Les habla Diego Armando Cárdenas Bogotá, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy vengo a sustentar el trabajo correspondiente a, al proyecto de la asignatura de Seminario de Investigación 4 de dicha carrera. Este trabajo se encuentra titulado de la siguiente forma: Estrategia didáctica en la implementación de la Cátedra de Historia de Colombia en el área de Ciencias Sociales en los resultados de la prueba Saber 11. Caso particularmente de la institución educativa Ezequiel Moreno y Díaz en Villanueva Casanare. Inicialmente comenzaré hablando acerca del problema de investigación, para más adelante hacer una pequeña estructuración del trabajo que se ha realizado, teniendo en consideración algunos antecedentes de este problema, los objetivos que se formularon acerca pues del planteamiento de esta situación problemática. También daré a conocer la metodología de recolección de información, cómo se va a recolectar, de qué manera. Asimismo elaboraré también una serie de sustentación pequeña acerca de las diferentes preguntas que se hicieron, que se realizaron, y también se realizará una discusión correspondiente a los resultados obtenidos. Por último, daré una pequeña conclusión en la cual trataré de sustentar o de sintetizar todo lo dicho aquí. Entonces comencemos. Eh, Inicialmente entonces hay que tener en cuenta que en los últimos 5 años los resultados del área de ciencias sociales en esta institución han mostrado un desempeño bastante bajo. ¿A qué se debe esto? Se debe a una estructuración bastante raquítica, bastante débil, ¿sí? Desorganizada de los contenidos que se evalúan en la prueba. Es decir, no hay una correlación entre lo que se está enseñando y lo que se pregunta en la prueba de saber. Asimismo, pues este problema también, se ve fuertemente relacionado por el modelo integrado de ciencias sociales, es decir, se enseña la historia, la geografía, las competencias ciudadanas, etcétera, en una sola área, todo se mete en una sola bolsa, no hay una ciencia social diferenciada. Esto genera un problema. ¿Cuál es? Pues simplemente es que el docente se centre demasiado o se apoye demasiado en el texto guía. El texto guía, como ya sabemos, es un texto en el cual el docente entrega una serie de lecturas, una serie de textos que muchas veces están descontextualizados o no son correctamente aplicados, y finalmente estos se le entregan al estudiante para que desarrolle un taller o para que desarrolle una actividad muy específica. En este modelo hay que tener en cuenta también que la linealidad temática se dirige en función de la afinidad que el docente pueda tener pues con ciertos contenidos, y pues esto lo que genera básicamente es algunas lagunas, algunos vacíos, ¿no?, en el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito pues de las ciencias sociales. Por otra parte, hablaremos de los antecedentes de este problema. Los antecedentes de este problema básicamente, los sinteticé en dos ideas clave que encontramos aquí, en las cuales básicamente podemos decir que uno, que el Ministerio de Educación, mediante la ley 1874 de 2017, que instaura la enseñanza de la historia de Colombia como una disciplina obligatoria dentro de esta área como tal. Entonces, como tal, debe hacerse énfasis en que la estructuración del área de ciencias sociales en todas las instituciones debe, obedecer también al contexto o a la enseñanza de la historia de Colombia. Por otra parte, el énfasis en aspectos memorísticos pues obviamente lleva en que la enseñanza se reduzca simplemente a un recital, ¿sí? Entonces estamos hablando prácticamente de una educación que se dedica como a memorizar, algo memorístico, ¿sí? Y pues obviamente tiene como un actor central pues al docente, en la medida en que el docente se vuelve simplemente un historiador, una persona que se encarga de recitar hechos, de recitar fechas, y pretende que el estudiante pues aprenda estas fechas, ¿sí? Entonces pues ahí tenemos un pequeño problema en la medida en la que pues hay una carencia, ¿no?, de creatividad, y pues tampoco no se utilizan demasiados recursos, ¿no?, que motivan pues al estudiante a encontrar un significado realmente grande, un significado real de lo que realmente él está aprendiendo. Entonces aquí podemos encontrar una pregunta de investigación que vamos a mencionarla. Eh, ¿Cómo la construcción de una estrategia didáctica en el proceso de implementación de la Cátedra de Historia de Colombia en el área de Ciencias Sociales contribuye a una mejora de los resultados en el componente de Ciencias Sociales de la prueba de Saber 11 de la institución educativa Ezequiel Moreno y Díaz del municipio de Villanueva Casanare? Entonces, lo que estamos tratando de hacer básicamente es elaborar estrategias didácticas, una estrategia didáctica en particular, que vaya de la mano, que se implemente a través
de la cátedra de la historia de Colombia y que esto a su vez contribuya a mejorar el desempeño en los resultados de las pruebas de saber en el componente historia de Colombia, que como ya sabemos pues digamos es un componente bastante fuerte en estas pruebas. Tenemos entonces en primera medida un objetivo general, ya digamos a raíz de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado, y este objetivo dice que debemos construir una estrategia didáctica, digamos desde el proceso de implementación de la cátedra de historia de Colombia, que conlleve a evidenciar y establecer un proceso de mejora que sea continuo en el componente de las ciencias sociales en la prueba de saber 11 en la institución educativa que ya mencionamos en el municipio de Villanueva. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es construir, elaborar esta estrategia, ¿cierto? Y que finalmente tenga como un resultado final, digamos, establecer o digamos evidenciar, mostrar, dar cuenta de que realmente una estrategia didáctica que esté acorde con el contexto de esta institución pueda llevar, digamos, a mejorar de forma continua, ¿sí? En el futuro los resultados de la prueba de saber 11, digamos, en el desempeño de los estudiantes en esta área en general. Como objetivos específicos entonces tenemos tres, los cuales dicen que primero pues debemos identificar los procesos previos a la cátedra de historia de Colombia en lo que concierne o en lo que digamos en lo que tiene que ver con el desarrollo pedagógico y didáctico en el área de ciencias sociales y la repercusión, las consecuencias, los efectos en los resultados del componente de ciencias sociales en la prueba de saber. Entonces vamos a ver qué procesos previos se han realizado, qué digamos qué otras cosas, qué investigaciones previas se han realizado y miremos a ver digamos cómo ha repercutido digamos en los resultados de digamos de esta prueba, ¿no? Por otro lado, desde la investigación aplicada y la cartografía social, básicamente vamos a mejorar un mecanismo de trabajo, generar un mecanismo de trabajo, perdón, con docentes del área de ciencias sociales para que se resignifiquen, ¿sí? Para que digamos para que las prácticas pedagógicas del área de ciencias sociales puedan mejorarse, puedan digamos reestructurarse a partir de una implementación que sea contextualizada con el área de la historia de Colombia. Como tercer objetivo específico, vamos a evaluar los resultados de la estrategia en un sentido comparativo a partir del año 2018 en el desempeño de los estudiantes de esta área en la prueba de saber y pues su incidencia, ¿no? En el acceso a los beneficios del programa de la generación E. Este programa obviamente es muy importante porque digamos destaca la excelencia académica, destaca la excelencia en el sentido en que los estudiantes tengan una buena preparación para la prueba de saber y puedan digamos competir, ¿no? Por alguno de estos beneficios. Como una justificación de esta investigación entonces podemos decir que pues al promover una enseñanza de la historia que responda a las demandas contemporáneas y contribuya a la evolución positiva de las comunidades y las familias involucradas a través de excelentes resultados en la prueba de saber. Entonces básicamente lo que buscamos con esta investigación es digamos que la enseñanza de la historia es una enseñanza que sea digamos real, que vaya en concordancia con lo que digamos requiere el contexto regional. De hecho, precisamente la historia de Colombia se genera es para eso, se crea con el fin de que el ciudadano promedio conozca su historia, conozca su región, conozca digamos los procesos históricos que lo han digamos que han llevado a ser de Colombia o de las diferentes regiones lo que son. Entonces, precisamente esa es la razón de ser de esta digamos de esta investigación y pues obviamente una forma de evidenciarlo y una forma digamos de sacar provecho es básicamente que los resultados académicos de los estudiantes se vean reflejados, ¿sí? Que mejoren poco a poco. Entonces, dentro del marco teórico podemos encontrar diferentes autores en los cuales digamos vamos a ver ellos cómo digamos nos pueden contextualizar un poco, ¿sí? Desde digamos desde su saber, desde sus recursos, lo que estamos intentando hacer en este trabajo. Tenemos que tener en cuenta que se debe llevar a cabo la enseñanza de la historia bajo un modelo o digamos que la institución educativa Ezequiel Moreno Díaz parte de la enseñanza de la historia bajo un modelo integrado, ¿sí? Entonces digamos esta es como la parte central digamos de lo que vamos a empezar a explicar acá. Entonces vemos que por ejemplo Merchan por ejemplo habla de los enfoques centrados en la memorización. Ya obviamente sabemos que es una metodología de carácter expositivo, que digamos que tiene una lectura pasiva, que es muy mecanizada, ¿sí? Que los estudiantes simplemente se les enseña, digamos, productos muy cortos, digamos, lecturas muy cortas, conceptos que tienen ellos prácticamente que mecanizarlos y automatizarlos. Y pues obviamente esto tiene como objetivo, pues digamos, que se responda a una evaluación de tipo sistemático. Por otro lado, Moreno menciona que la enseñanza de la historia enfrenta un desafío en términos de conexión entre el aula y la cotidianidad. Ahí es evidente la desconexión de la que estamos hablando.
Las metodologías tradicionales se centran en las anécdotas, el heroísmo y el cronologismo, ¿sí? Adoptando pues prácticas que obviamente son repetitivas y que pues tienen su, digamos, su razón de ser en la memorización de tipo pasivo. Simplemente el estudiante aprende el nombre del personaje, aprende el personaje, el nombre de la fecha y aprende el hecho en particular y hasta ahí. Por otro lado, según Altamirano y Pajes, pues se debe desarrollar la capacidad de pensamiento crítico en los estudiantes para abordar problemas cotidianos y superar desafíos sociales. La Cátedra de Historia de Colombia tiene ese objetivo, es uno de sus objetivos centrales. Por otra parte, debemos decir que la Cátedra de Historia y sus potencialidades en la construcción de una perspectiva crítica. Es decir, la Cátedra de Historia de Colombia enseña a los ciudadanos a conocer su entorno, enseña a los ciudadanos a mirar, digamos, nuestro país, nuestra región, con un sentido crítico, desde la crítica. Entonces, vemos que también Moreno menciona que los docentes, pues al adoptar una enseñanza comprensiva y crítica, pues obviamente pueden interpretar mejor la realidad histórica, ¿sí? Y la pueden, digamos, interpretar tanto objetiva como subjetivamente, convirtiéndose pues obviamente en agentes promotores del pensamiento crítico en el marco de las políticas educativas. De hecho, ese es uno de los roles fundamentales del docente, aún más desde el área de ciencias sociales. Por otro lado, Salazar sugiere que el desarrollo del pensamiento crítico con la enseñanza comprensiva de la historia implica que los estudiantes se posicionen, comprendan y expliquen las acciones pasadas. Por último, tenemos que Bravo dice que el desarrollo del pensamiento crítico a través de una enseñanza comprensiva de la historia ayuda a articular la educación democrática y a entender que el currículo no se limita a los contenidos oficiales. Entonces, básicamente aquí tenemos dos posturas. La postura que ya mencionamos hace un momento, en la cual, digamos, están, digamos, la enseñanza tradicional, ¿cierto? Y esta, que es, digamos, como la perspectiva crítica, la perspectiva más contextualizada, la perspectiva más moderna. Entonces, el enfoque de esta investigación básicamente, digamos, tiene dos puntos claves. El primero, pues, es la metodología que, pues, obviamente, digamos, que se adoptó para esta investigación, que es de un carácter mixto, es decir, se utilizan datos tanto cuantitativos como cualitativos. Y pues en este contexto, pues obviamente, digamos, hay una correspondencia con la perspectiva, pues, desde Creswell, ¿no? Sobre, pues, el enfoque mixto, ¿no? Y obviamente, y sus beneficios, ¿no? Y, digamos, la, digamos, las posibilidades que puede generar. Por otra parte, la elección del enfoque mixto para esta investigación, pues obviamente se fundamenta, pues, en que permite abordar, pues, obviamente, la problemática que vamos a analizar. Es decir, no podemos simplemente centrar esta investigación en datos estadísticos, sino que tenemos que centrarla en las opiniones, en los puntos de vista tanto de estudiantes como de docentes. Y realmente eso es lo que estamos intentando hacer y estamos intentando, digamos, dar cuenta de ello. Entonces, el método de investigación que vamos a emplear. Entonces, digamos, en este esquema podemos ver básicamente cómo se diseñó, cuál es el proceso, digamos, que tomamos en cuenta. Simplemente voy a mencionarlo rápidamente y más adelante continuamos, pues, digamos, con la explicación un poco más detallada. Entonces, ya dijimos que, pues, el método, pues, obviamente va a utilizar una metodología descriptiva, ¿cierto? Cualitativa descriptiva, mientras que la cuantitativa va a ser, digamos, correlacional. Entonces ya, pues, en la cualitativa, pues básicamente vamos a ver entrevistas semiestructuradas y, pues, observaciones participativas. Y por otro lado vamos a ver, pues, un análisis de contenidos y, pues, obviamente contenidos temáticos y análisis de resultados. En la fase cuantitativa, en el procedimiento cualitativa, perdón, pues vamos a entrevistar docentes y vamos a ver los estudiantes, vamos a ver las clases de ciencias sociales y vamos a intentar mirar qué es lo que sucede. Y por otro lado, pues miraremos los contenidos curriculares. En la fase cuantitativa lo que haremos simplemente es hacer una recopilación de los resultados de las pruebas a ver y, pues, miraremos un análisis estadísticos, mirando, pues, dos cosas que son las tendencias y los patrones. Dentro de la fase de implementación y la estrategia, vamos a ver, vamos a contar con el desarrollo de talleres de investigación aplicada y la cartografía social con los docentes. Por otra parte, también nos haremos el diseño colaborativo de la estrategia didáctica para la Cátedra de Historia de Colombia y veremos también la implementación y el seguimiento de la estrategia en las clases. En la fase de evaluación tenemos la comparación, pues, los resultados de las pruebas a ver antes y después de esta implementación, y finalmente miraremos el análisis cualitativo de las percepciones de los docentes y los estudiantes. También veremos dentro del análisis de datos de la fase cualitativa una codificación de los datos y, pues, la identificación de los patrones y temas emergentes.
En la fase cuantitativa veremos un análisis estadístico, descriptivo y comparativo de los resultados de estas pruebas. Y finalmente, en la integración de los resultados, haremos un cruce de hallazgos cualitativos y cuantitativos para una mejor comprensión. Y finalmente, pues veremos dentro de la interpretación de los datos un análisis conjunto con el objetivo pues de sacar unas conclusiones. Digamos que este es como el método que vamos a implementar y que vamos a realizar. Entonces, en este contexto, entonces, nuestra investigación está, digamos, enmarcada dentro de la institución que ya mencioné, Colegio Ezequiel Moreno y Díaz, que se encuentra en el casco urbano del municipio de Villanueva, en el departamento de Casanare. Cuenta con una plantilla de 94 docentes entre primaria y secundaria, que pues digamos brindan educación a aproximadamente 2.400, 2.500 estudiantes procedentes tanto del área rural como del área urbana. El estatus socioeconómico de estos estudiantes está entre 1 y 2, y pues obviamente esos acudientes se desempeñan en ocupaciones que tienen que ver con el sector servicios, como los palmares, las empresas petroleras, la atención a restaurantes y digamos, los diferentes sectores del comercio. Ya digamos la población muestra para nuestra investigación constará entonces de 29 estudiantes de grado 11 pertenecientes a la modalidad técnica agropecuaria industrial, con edades comprendidas entre los 14 y los 19 o 20 años. Y pues también vamos a trabajar con el CDA de Ciencias Sociales, que cuenta con 5 docentes de este área. En cuanto a la aplicación de instrumentos en campo y pues las diferentes consideraciones de tipo ético, pues vamos a hablar de que vamos a utilizar la entrevista semiestructurada y los diarios de campo para recopilar información. Esta pues se encuentra, digamos, vinculada con los objetivos planteados en el estudio, ¿no? Entonces digamos que ya dijimos que es un estudio con enfoque mixto, entonces digamos que son dos buenas herramientas de recolección de información. Lo que buscamos con esto es que estos instrumentos, digamos, estén como, digamos, en relación con lo que vamos a recopilar y con lo que vamos, digamos, con lo que vamos a hacer. También pues lo que vamos a hacer también es hacer una implementación de, digamos, de estos instrumentos que, digamos, vamos a llevarlo a cabo mediante sesiones de trabajo con estudiantes, y vamos a seguir, digamos, como un cronograma que pues ya, digamos, está preestablecido, pues para, digamos, hacer la recopilación respectiva a través de encuestas y pues las mismas entrevistas. Entonces, para el software de análisis de datos, lo que vamos a hacer es entonces utilizar digamos, un software que sea especializado para digamos, para llevar a cabo como un análisis minucioso de los mismos. Vamos a emplear Atlas TI para llevar a cabo el análisis de las entrevistas y otros datos cualitativos. Y en cuanto a la recolección de datos, utilizamos la plataforma Google Forms, que es para la aplicación de encuestas, y para la sistematización y tabulación vamos a hacerlo mediante Microsoft Excel. Entonces, en cuanto a los resultados, digamos, en el histórico de estos resultados en las pruebas de saber, es bueno saber que en el contexto de esta institución educativa se observa un análisis, digamos, de tipo crítico en estas pruebas, debido a que pues en los últimos años se ha dado cuenta de un resultado bastante, digamos, bastante bajo, ¿sí? Y pues esto, digamos, viene acompañado de un descenso significativo en el rendimiento, que pues ya, digamos, marca una tendencia, ¿no? Y pues obviamente que esto genera pues una preocupación pues a nivel, obviamente, a nivel tanto de comunidad docente como, digamos, de cuerpo directivo. En esta, digamos, en esta gráfica podemos observar básicamente, digamos, el histórico de cómo ha sido el comportamiento del área de ciencias sociales, ahí en color rosado, en el extremo izquierdo de cada grupo de barras, extremo derecho, perdón, vemos el comportamiento del área de ciencias sociales. Vemos que, por ejemplo, en el 2017 estaba sobre 50 puntos, mientras que, por ejemplo, en el año 2021 apenas si superó los 44 puntos, ¿sí? Digamos, el año, como digamos, en el cual ha habido más crisis como tal ha sido el año 2019, en el cual pues obviamente estuvo más o menos sobre unos 44 puntos también. Entonces digamos que se asemeja mucho al del año inmediatamente anterior, que es el 2022. Entonces digamos, es una gráfica como para tenerla en cuenta. Y pues digamos las demás áreas, digamos que siempre nos han llevado como la delantera, digamos, en ese desempeño. Entonces
Vamos a ver una percepción diagnóstica a los estudiantes y a continuación vamos a ver algunas preguntas, algunos ejemplos de preguntas que se hicieron y veremos un poco, de estadísticas. Entonces, lo que hicimos aquí básicamente fue que utilizamos, un formulario en línea, ¿sí? Empleamos una escala tipo Likert, que lo que busca obviamente es medir el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a un tema específico. Esto tuvo como objetivo, pues, obtener información acerca de la percepción de los estudiantes con respecto al desempeño en el área de ciencias sociales, ¿sí? Y entonces, lo que hicimos fue alinear lo que se ve en pruebas a ver con las temáticas de la cátedra de Historia de Colombia. Así pues también aquí, lo que hicimos fue como periodizar, como dividir la cátedra de Historia de Colombia en los periodos históricos en los cuales, se divide esta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta esto y vamos a ver cómo surge. Aquí entonces vemos una primera época, que es la época precolombina, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, decimos que la mayoría de los estudiantes exhiben un nivel aceptable, ¿cierto?, de comprensión, mientras que, pues, digamos como que hay un 8% de estudiantes que evidencian un desempeño bajo, ¿no? Y que, pues, digamos que, por ejemplo, el nivel alto como tal es solamente un 6%. Entonces, digamos que aquí la tendencia lo que nos dice es que una gran cantidad de estudiantes o la mayoría de los estudiantes, tienen un desempeño más o menos aceptable, pero pues igual la correlación entre el desempeño bajo y deficiente también es un poco alta, ¿no? Un 27.6% para bajo y pues un 10.3% para desempeño deficiente. Aquí vemos en el periodo ya de la independencia como tal, vemos que aquí ya los resultados son un poco más favorables. Decimos, por ejemplo, que se destaca como un momento clave en el cual se presentan más preguntas de selección múltiple en el componente de historia, es decir, este apartado es uno de los que más preguntan, y pues vemos que hay un desempeño notable, ¿no? Entonces tenemos que el 37.9 de ellos alcanzó un nivel alto en esta evaluación y pues son 4 estudiantes equivalentes al 13.8% que tienen un nivel excelente, superior. Entonces digamos que aquí podríamos tener una gráfica más o menos favorable, aunque también pues debemos tener en cuenta que prácticamente 14 estudiantes están entre deficiente, bajo y pues aceptable. Entonces digamos que hay una estadística también interesante para analizar. En el periodo republicano, en el siglo XIX, digamos que aquí es donde tenemos un punto crítico, en el sentido de que por lo menos el 31% de los estudiantes, tienen este nivel, es decir, casi que la mayoría de los estudiantes están en un nivel bajo o deficiente, ¿sí? Le sigue, digamos que el 8%, el 27.6%, que los estudiantes que corresponden a un grado o que tienen un grado aceptable en este tema como tal. También vemos que el 13.8% de estudiantes manifiestan un desempeño eficiente o alto, ¿cierto?, y superior en este periodo también. Entonces, aquí digamos que ya hay un análisis como un conocimiento menos sólido en este periodo histórico, ¿no? Entonces hay ya que empezar a hacer algunas reestructuraciones, algunas modificaciones a los planes de área como tal, o de pronto a las líneas temáticas de estos grados, que corresponden ya a grado octavo y noveno. En el segundo periodo republicano, que corresponde al siglo XX, entonces vemos que ya como es un tema más reciente, entonces los estudiantes como que ya tienen un conocimiento más o menos bueno, más o menos alto, y esto se puede evidenciar en que la gran mayoría de los estudiantes están entre aceptable, alto y superior. Entonces digamos que los estudiantes tienen como un conocimiento más o menos destacado sobre la república en este tiempo, ¿sí? Y entonces obviamente hay que tener en cuenta que pues hay otras áreas que necesitan un poco más, algunos temas que necesitan un poco más de atención. Aquí entonces vamos a ver ahora, ya la parte docente, la parte de trabajo con docentes, y vamos a ver entonces que también vamos a utilizar una escala tipo Likert también para medir el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto pues a los temas que estamos aquí mencionando. Vamos a hacer que los docentes hablen sobre acerca de cuáles son los factores que inciden en el descenso en el rendimiento en las ciencias sociales, y pues vamos a ver ellos qué piensan acerca, por ejemplo, del modelo de educación integral que se está llevando, o el modelo de educación casi que tradicional que se está llevando a cabo en esta institución. Entonces veamos en qué consiste esto. Entonces, una de las preguntas habla acerca de cómo describe la enseñanza de la historia en el modelo tradicional. Entonces aquí vemos pues que
digamos, hay una tendencia alta y pues que es un 60% que dice moderadamente efectiva. Entonces vemos aquí que dice que el 60% de los docentes manifiesta que este enfoque representa una eficiencia moderada en términos de mejora en los resultados de las pruebas de saber. Este dato refleja una posición intermedia, sugiriendo que existe un reconocimiento de ciertos beneficios, pero que también, aquí está el problema, se perciben limitaciones en la eficacia en el modelo tradicional. Otra pregunta tiene que ver con que, digamos, considera que el modelo tradicional ha sido efectivo para motivar el interés de los estudiantes en la historia. Entonces aquí tenemos dos respuestas de las tres que se dan, eh, digamos, respuestas divididas en cual que dice en cierta medida y en absoluto, no en absoluto. Entonces podemos decir que el 50% de los docentes sostiene que este modelo no es efectivo para motivar el interés de los estudiantes en aprender y asimilar los contenidos históricos, especialmente en la preparación para esta prueba. Y pues esta perspectiva, digamos, lo que hace es que muestra como la preocupación, pues, digamos, sobre las capacidades y las, digamos, los métodos que tiene el modelo tradicional, ¿no? Para pues obviamente involucrar a los estudiantes. Por otro lado, tenemos por ejemplo esta pregunta que dice: ¿cuáles son, desde la perspectiva de cada docente, las principales fortalezas del modelo tradicional de la enseñanza de la historia? Entonces tenemos tres opciones, de las cuales se contestaron dos, y la opción que más tiene, digamos, fuerza es que fomenta la disciplina y la organización, con un 75%, y por otro lado un 25% que dice que da una facilidad para evaluar el progreso del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una inclinación hacia el conductismo. Entonces, dicen los docentes que el modelo tradicional se centra en el fomento de la disciplina y la organización de las actividades en el aula, y pues digamos que en cierta forma esto facilita el trabajo docente, ¿no? Digamos, el hecho de utilizar metodologías conductistas lo que hace es que, digamos, mantiene cierta uniformidad, cierta homogeneidad en los estudiantes, y pues esto, digamos, tiene una repercusión algo negativa. Entonces también, digamos, podríamos tener en cuenta esto. Una cuarta pregunta refiere a que se identifica limitaciones o desventajas en el enfoque tradicional al enseñar historia. Entonces vemos aquí que también hay dos de las tres respuestas, una que dice que es dificultad para adaptarse a estilos de aprendizaje diversos, con un 75%, y la limitación en el uso de recursos didácticos, con un 25%. Entonces, básicamente, el 75% de los docentes señala la dificultad que tienen ellos para adaptarse a otros estilos de aprendizaje, digamos, o los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Aquí obviamente hacen énfasis en que es un desafío bastante grande, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que los docentes muchas de las veces, digamos, ya vienen con una, digamos, con un andamiaje, con una formación, ¿sí? Que les ha funcionado durante mucho tiempo, y pues digamos que se rehúsan a cambiar, que digamos que reniegan de un cambio, ¿sí? Entonces, digamos, por allí puede estar también uno de los grandes problemas de esta investigación. Por lo tanto, vemos también que el otro 25% pues dice que la limitación del modelo tradicional en la ciencia de la historia con respecto a un buen desempeño en la prueba de saber está vinculada al uso de los recursos de tipo didáctico. Claro, obviamente una educación tradicional no hace uso de muchos recursos, ¿no? Acuérdense que digamos, la enseñanza tradicional es magistral, fundamentalmente. Y una última pregunta, menciona que cómo cree que la enseñanza de la historia en el modelo tradicional afecta el desempeño de los estudiantes en las pruebas de saber. Aquí obviamente vemos que el 100% de los docentes están de acuerdo en que no influye de manera positiva. Entonces vemos que la totalidad de los encuestados comparten la perspectiva de que la enseñanza de la historia en el modelo tradicional impacta de forma negativa en el desempeño de los estudiantes en las pruebas, especialmente en la capacidad de desarrollar una perspectiva de tipo crítico, reflexivo y comprensivo de los hechos históricos. Esto lo que hace es que pues muestra un consenso, o este consenso refleja la creencia generalizada entre los docentes de que el modelo tradicional no contribuye de manera positiva a la preparación de estudiantes para abordar preguntas de la prueba de saber 11. Entonces lo que estamos viendo es que se usa un modelo tradicional, se usa una enseñanza tradicional, se adaptó la cátedra de la historia a este tipo de enseñanza tradicional, se reconoce que digamos, que la enseñanza tradicional no incide positivamente o no contribuye positivamente, pero aún así se sigue utilizando. Es decir, hay una cierta renuencia a abandonarla, aun cuando se demuestra que, digamos, no tiene efectos positivos en los resultados de las pruebas a ver. Entonces aquí tenemos ya un punto de discusión bastante importante: cómo hacer que el docente entonces transforme su labor, transforme sus formas de enseñar en pro de mejorar la calidad en los resultados de las pruebas a ver. Bueno, pasemos a la discusión entonces acerca de los resultados obtenidos. Entonces, en la discusión encontramos
4 ideas por parte, digamos, de los resultados con estudiantes y algunas ideas con la participación de los docentes. Entonces, una primera idea habla de que pues la indagación diagnóstica de los estudiantes en relación con su desempeño en el área de ciencias sociales, específicamente en la prueba de saber 11, nos proporciona una valiosa oportunidad para la reflexión y la acción en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, este análisis, pues digamos, como ya lo vimos, se enmarca dentro de la, digamos, de la teoría, digamos, educativa, donde la eficacia y la eficiencia del proceso de enseñanza pues se examina en función de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces ya podemos evidenciarlo, ¿no? Entonces, en la medida en que un buen proceso de enseñanza, pues obviamente se esperan buenos resultados. También por otra parte vemos que la metodología que se aplicó, que pues tiene que ver con entrevistas semiestructuradas y observación participante, además del análisis de contenidos, se alinea con los enfoques cualitativos que busca comprender las complejidades del entorno y la realidad educativa. Una tercera idea que digamos que es valioso mencionar es se puede considerar que la educación debe proporcionar una comprensión de tipo integral de la historia, ¿sí? Que abarque pues obviamente los diferentes periodos, los diferentes temas. Aquí también es claro, digamos, es clave decir que la teoría pedagógica sugiere que la contextualización y la relevancia son clave para el aprendizaje de tipo significativo. Contextualizar, ese creo que es un concepto y un elemento clave en este tipo de investigaciones. Por último, los resultados que ya vimos pues lo que hacen es que reflejan que algunos, digamos, periodos históricos como la periodo republicano en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Digamos, tienen una buena formación, tienen una buena base epistémica, una buena base formativa, y pues digamos hay que entrar entonces a analizar cómo se está haciendo ese trabajo allí y si es posible aplicarlo en otras temáticas. Por el lado de los docentes, entonces vemos que la percepción de estos sobre la eficacia del modelo tradicional de la enseñanza pues presenta pues obviamente opiniones de tipo diverso. Ya dijimos que pues que por ejemplo el 60% considera que este modelo tiene una eficiencia moderada y el otro 20% sostiene que es una perspectiva crítica, ¿sí? Es decir, algunos están a favor y una minoría digamos está en contra, ¿sí? Y pues esto lo que muestra es, dice, poca eficiencia para abordar integralmente de la cátedra de la historia. En este análisis, a la luz de los referentes teóricos, revela la necesidad de considerar enfoques pedagógicos que estén más alineados con las teorías contemporáneas, que aboguen por la participación del estudiante y la conexión con sus experiencias, que se ajuste más a la realidad del estudiante. También una segunda idea nos menciona acerca de la motivación, ¿no? La discusión sobre la motivación de los estudiantes destaca una visión de opiniones entre los docentes. La mitad de los docentes considera que el modelo tradicional no es efectivo para motivarlos. Claro, obviamente, digamos, vemos una opinión completamente dividida en esto, pero la otra mitad adopta una visión más intermedia, es decir, más moderada, ¿sí? Y esto refleja la complejidad de los factores motivacionales en la enseñanza de la historia, como lo sugieren referentes teóricos que ya vimos, ¿no? Que resaltan la importancia de las estrategias participativas y contextualizadas. Y finalmente, en relación con las fortalezas y las limitaciones del modelo tradicional, la mayoría de los docentes destacan su enfoque conductista, centrándose pues obviamente, como ya dijimos, en la disciplina y la organización del aula. Por otro lado, pues un 25 aprecia la facilidad de la evaluación sistemática, ¿no? Que pues obviamente este modelo ofrece. Analizar estos resultados de la luz de la teoría educativa contemporánea se evidencia la necesidad de considerar enfoques que sean holísticos y que integren métodos evaluativos más flexibles y alineados con la comprensión profunda de la historia. Entonces, aquí tenemos, digamos, algún análisis más o menos claro sobre lo que vimos ya en cuanto a la aplicación o la sustentación de los resultados obtenidos en esta investigación. Vamos a ver un poco de las conclusiones. Entonces, considerando los referentes teóricos contemporáneos, se evidencia una correlación entre la percepción de los docentes, ¿sí? Y su nivel de formación avanzada, lo cual resalta la importancia de la preparación pedagógica en la configuración de diferentes estrategias educativas, ¿no? La diversidad de opiniones entre los docentes, especialmente en cuanto a la eficacia del modelo tradicional, subraya la complejidad que es inherente en la enseñanza de la historia en el contexto de las ciencias sociales. Esa es una primera conclusión que cabe, digamos, mencionar, ¿no? Entonces, cómo los docentes, digamos, están, digamos, como que algunas veces limitados por su formación, otros, digamos, están dispuestos como a transformar su labor. Una segunda conclusión habla sobre el consenso que existe entre los docentes sobre el impacto negativo del modelo tradicional en el desempeño pues, de los estudiantes en estas pruebas, ¿no?
y lo que, digamos, lo que da cuenta de una brecha entre las metodologías empleadas y las habilidades críticas y reflexivas requeridas para tener éxito en evaluaciones externas, ¿no? Este hallazgo respalda la necesidad de replantear las estrategias que ya, digamos, que son didácticas y que se tienen que orientar o que se deben orientar hacia una mayor integración con teorías contemporáneas que promuevan el pensamiento crítico y la comprensión profunda de los conceptos históricos. Entonces, ya mencionamos que el modelo tradicional definitivamente es un modelo que tiene que transformarse, es un modelo que debe cambiar, es un modelo que debe reestructurarse, pero obviamente todo esto se debe hacer mediante un proceso. No se puede hacer de forma, digamos, eh, digamos, irrumpir como tal, no se puede, digamos, detener todo y de un momento a otro volver a hacer, no, se debe, digamos, hacer un proceso y más porque eh, algunos docentes y su formación, digamos, como ya dije, llevan algún tiempo y, digamos, tienen cierto bagaje, cierto kilometraje, digamos, educativo y, digamos, ellos, digamos, para ellos es difícil, obviamente, adaptarse a estas nuevas pedagogías que, pues, en cierta forma traen como un factor inherente el uso de la tecnología. Y aquí pues entraríamos en una discusión completamente nueva, completamente diferente, que nos mostraría que realmente para hacer una enseñanza de calidad se requiere la tecnología. Como una conclusión final, vamos a ver que la intrincada interrelación entre la teoría educativa, la metodología implementada y los datos recopilados resaltan la imperiosa necesidad de abordar de manera integral el proceso de enseñanza de la historia. La reflexión detallada sobre los resultados obtenidos pues brinda, digamos, brinda brinda resultados significativos y pues lo que hace es que actúa como un cimiento, digamos, como una base para la formulación de estrategias pedagógicas que pues no solamente impulsen el desempeño académico de los estudiantes, sino que también enriquezcan su comprensión de la historia en diferentes conceptos. Entonces aquí ya tenemos como una síntesis, como una, digamos, como una reflexión acerca de lo aquí expuesto y de lo que se ha realizado. Aquí tenemos algo pues de las referencias bibliográficas, una pequeña parte, digamos, de todo lo que se ha hablado. Más adelante pues, digamos, trataremos de complementar con más investigación, con más autores que nos ayuden a reforzar este estudio. Muchas gracias para todos. Esta fue mi sustentación. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.